En este caso nos piden hallar los ceros y el conjunto de positividad de la función f de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 8. Entonces, primero vamos a encontrar el dominio de la función f de x. Entonces, el dominio de la función van a ser aquellos x pertenecientes a los reales, para los cuales x al cuadrado menos 8 sea mayor que 0. Porque no, como nosotros sabemos, solamente podemos calcular el logaritmo natural de números positivos. Entonces, el argumento del logaritmo, o lo que estoy redondeando ahora, tiene que ser mayor a 0. Entonces, para resolver esa desigualdad, el 8 que está restando del lado izquierdo de la desigualdad lo pasamos sumando y nos queda x al cuadrado mayor a 8. Si ahora aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad no cambia porque la raíz cuadrada es una función estrictamente creciente. Del lado izquierdo nos queda el módulo de x y del lado derecho nos queda la raíz de 8. Entonces, ahora tenemos que encontrar los valores de x para los cuales el módulo de x es mayor que la raíz de 8. Entonces, para eso teníamos dos posibilidades. Que x fuera menor que menos la raíz de 8 o que x fuera mayor que la raíz de 8. Entonces, si eso lo escribimos como un guión de intervalos, nos queda el intervalo menos infinito menos raíz de 8 unión el intervalo raíz de 8 más infinito. Y ese sería el dominio de la función f de x. Entonces, el dominio de la función f de x va a ser, como vimos recién, el intervalo menos infinito menos raíz de 8 unión el intervalo raíz de 8 más infinito. Ahora, para hallar los ceros de la función, vamos a igualar la función a 0 y nos queda la siguiente ecuación: logaritmo natural de x al cuadrado menos 8 igual a 0. Como nuestra incógnita x está dentro del logaritmo, entonces aplicamos la función exponencial e a la x a ambos lados de la igualdad y nos queda e elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 8 igual a e elevado a la 0. Ahora, el lado izquierdo de la igualdad es igual a x al cuadrado menos 8 y el lado derecho de la igualdad es igual a 1. Porque e a la 0 es 1. Entonces obtenemos que x al cuadrado tiene que ser igual a 9, porque si el 8 que está restando del lado izquierdo de la igualdad lo pasamos sumando, nos queda del lado derecho 1 más 8, que es 9. Y esa ecuación tiene dos soluciones. Una solución es x igual a menos 3 y la otra solución es x igual a 3. Entonces ya tenemos el conjunto de ceros de la función y el conjunto de ceros está formado por dos elementos: el menos 3 y el 3. Y esa es la primera respuesta a lo que nos pide el ejercicio. Ahora, teniendo el dominio de la función
y teniendo los ceros de la función, los vamos a representar sobre el eje X. El dominio van a ser la unión de dos intervalos, de menos infinito a menos raíz de 8 y de raíz de 8 a más infinito. Y los dos ceros van a ser el menos 3 y el 3. Entonces, como la función f de x es continua dentro de su dominio, porque es una composición de funciones continuas, entonces tenemos cuatro intervalos, donde la función puede ser positiva o negativa. Del menos infinito al menos 3, del menos 3 al menos raíz de 8, de raíz de 8 a 3 y de 3 a más infinito. Entonces, para ver si la función está por arriba del eje X o por debajo del eje X en cada uno de esos intervalos, simplemente vamos a elegir un número de cada intervalo y vamos a calcular f en ese número. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 3, elegimos el menos 4, y si calculamos f de menos 4, nos da aproximadamente 2,08. Eso quiere decir que en ese intervalo la función va a estar por arriba del eje X, o sea, va a ser positiva. En el intervalo menos 3 menos raíz de 8, elegimos el valor menos 2,9 y f de menos 2,9 nos da aproximadamente menos 0,89. Eso significa que en el intervalo menos 3 menos raíz de 8, en ese intervalo el gráfico de la función está por debajo del eje X. Luego en el intervalo raíz de 8, 3, elegimos el valor de x 2,9 y calculamos f de 2,9. Si hacemos eso nos da aproximadamente menos 0,89, con lo cual en ese intervalo la función también va a estar por debajo del eje X. Y en el intervalo 3 más infinito elegimos x igual a 4 y si calculamos f de 4 nos da 2,08 aproximadamente. Quiere decir que en el intervalo 3 más infinito la función va a estar por arriba del eje X. Entonces, como ahora el ejercicio nos pide el conjunto de positividad, entonces a partir de los cálculos que hicimos, tenemos que el conjunto de positividad de la función va a ser el intervalo menos infinito menos 3 unión el intervalo 3 más infinito. Y con eso completamos los que nos pide el ejercicio. Bueno, espero que les haya servido. Hasta luego.